Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial el desarrollo de esta pequeña plantilla que nos va a permitir clasificar de manera dinámica un conjunto de datos para después hacer la extracción de los n elementos que están en la parte superior o los n elementos que están en la parte inferior. Y vamos a extender esa solución para poder utilizar una fórmula ampliada de la fórmula original que desarrollemos para poder extraer los elementos basados en índices. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, aplicamos un índice de entrada hasta un índice de salida y podemos extraer los elementos que están en ese índice aplicando un criterio de clasificación, un criterio de ordenamiento, si mayor a menor o de menor a mayor. De esta manera podemos utilizar esta plantilla para poder rankear los elementos que están en la parte superior o los elementos que están en la parte inferior. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, vamos a utilizar para este ejemplo un conjunto de datos de ventas que lo hemos llamado consolidado de ventas, donde describimos producto, ventas y categoría. Y este conjunto de datos tiene que tener como mínimo un conjunto de datos numéricos al cual nosotros le vamos a aplicar esa clasificación que especifiquemos aquí en el tipo de ranqueo para después hacer la extracción de los elementos que nosotros indiquemos aquí. La fórmula que vamos a desarrollar aquí va a tener en cuenta estos dos datos de entrada para poder extraer los elementos después de esa clasificación, y la fórmula que desarrollemos aquí va a tener en cuenta estos tres datos de entrada aplicando esta clasificación y estos dos índices para poder extraer la información. De esta manera podemos clasificar la información de manera dinámica y después hacer la extracción para hacer una comparación de esos elementos. ¿Ok? Nos vamos a pasar aquí a la hoja 2, donde lo único que hemos hecho es copiar el conjunto de datos que vamos a utilizar de muestra para este ejemplo. Y como ya había mencionado antes, este conjunto de datos como mínimo tiene que tener un conjunto de datos numérico que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la clasificación de esos datos y después la extracción. Otro punto es que aquí lo que hemos copiado simplemente son estas celdas, las hemos marcado con un fondo de color para poder indicar de manera visual donde nosotros vamos a ingresar esos datos. Lo primero que ahora otro punto importante es que esto es una tabla de datos bien formada. Observe que cuando seleccionamos un elemento de este conjunto de datos, el menú de diseño de tabla se activa y a esta tabla le hemos dado el nombre de ventas. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es copiar este encabezado. Nos paramos y seleccionamos este encabezado, le damos control C, copiamos y vamos a pegar aquí en la parte derecha y vamos a utilizar el pegado especial manteniendo el ancho de las columnas para simular exactamente esta tabla de salida, y vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte derecha y vamos a utilizar el pegado especial manteniendo el ancho de las columnas. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar los dos tipos de valores que podemos ingresar aquí en el tipo de clasificación y en el tipo de ranqueo, en el ordenamiento. Entonces seleccionamos estas dos celdas, seleccionamos primero esta celda y teniendo la tecla control sostenida seleccionamos esta otra celda. Nos vamos aquí a la parte de datos, nos vamos aquí a la parte de validación de datos y vamos a ingresar una validación de datos basada en una lista fija de valores donde vamos a incluir los dos tipos de valores que puede contener esa celda: la palabra mayores. Vamos a quitar el puntero, la palabra mayores, y vamos a separar por coma el siguiente elemento que va a ser la palabra menores. Vamos a dar aquí en aceptar y como ustedes observan aquí, si seleccionamos el combo que se nos desplaza, que se nos muestra aquí, tenemos una lista de datos donde solamente podemos incluir dos posibles valores: menores o mayores. Lo mismo para esta celda: mayores o menores. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el fondo a estas celdas para cuando hagamos la clasificación de los elementos que estamos extrayendo, si los estamos extrayendo de la parte superior, que estas celdas nos resalten en color verde para que nos dé un indicador visual desde qué parte las estamos extrayendo después de aplicarle esa clasificación a los datos. Y si se cambia de color a rojo, la estamos extrayendo de la parte inferior, y si se marcan de color verde, la estamos extrayendo de la parte superior. Entonces seleccionamos estas celdas que vamos a utilizar como encabezado en este ejemplo. Nos vamos aquí a la parte de inicio, nos vamos aquí a la parte de formato condicional en administrar reglas y vamos a ingresar dos reglas de validación basadas en fórmula. Vamos a dar aquí en nueva regla, vamos a decirle aquí que vamos a utilizar una fórmula y vamos a seleccionar aquí en la parte de fórmula, vamos a seleccionar lo que esté en esta celda G3.
Si lo que está en esa celda G3 es igual a la palabra mayores, vamos a configurar y abrir dobles comillas y vamos a cerrar con dobles comillas. Si lo que está en la celda G3 es igual a la palabra mayores, vamos a decirle que queremos que nos pinte ese encabezado con color verde. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aceptar y vamos a generar una nueva regla y vamos a utilizarla de nuevo basada en fórmula. Nos paramos aquí y le decimos que si lo que hemos ingresado aquí es la palabra menores, entonces seleccionamos y colocamos dobles comillas y encerramos en dobles comillas la palabra menores y le vamos a decir aquí que seleccionamos el color de relleno a un rojo. Vamos a dar aquí en aceptar, después en aceptar y vamos a dar en aplicar aceptar y observen ustedes que cuando cambiamos nosotros este tipo de valor, la fórmula, el formato condicional se aplica a ese conjunto de celdas resaltándonos y de manera visual podemos observar que si es en verde estamos extrayéndolo de la parte de arriba después de que clasificamos esos datos y si es en color rojo estamos extrayéndolo de la parte inferior, esa cantidad de elementos que nosotros configuremos aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer ahora es desarrollar una fórmula y lo primero que vamos a utilizar es la función ordenar por para clasificar esos datos. Y la función ordenar por me pide como mínimo 3 argumentos y el primer argumento es la matriz que nosotros queremos ordenar. Vamos a pasarle entonces el cuerpo de la tabla y para pasarle el cuerpo de la tabla nos paramos aquí en el encabezado en la parte superior izquierda y cuando la flecha se nos ponga así en diagonal damos un clic y observe que todo el cuerpo de la tabla se selecciona y como matriz tenemos el nombre de tabla que es el cuerpo de la tabla. Ahora, el criterio de ordenamiento que vamos nosotros a utilizar es el conjunto de datos numéricos que nosotros vamos a utilizar para ordenar ese conjunto de datos y vamos a decirle que va a ser la columna de ventas y como tercer argumento le vamos a decir que si es ascendente o descendente ese criterio de ordenamiento, pero como esos datos no los podemos quemar aquí fijos porque vamos a configurarlos dependiendo del valor que seleccionemos aquí, si es mayor a menor o menor a mayor, vamos entonces a utilizar la función cambiar que nos va a permitir evaluar una expresión. Entonces colocamos la función cambiar, nos va a permitir evaluar una expresión y vamos a pasarle parejas de valor resultado. En ese caso de que la expresión se evalúe al valor que nosotros indiquemos en el siguiente argumento, nos va a entregar el valor del resultado del siguiente argumento. Y así podemos ir indicando parejas de valores valor resultado de acuerdo a lo que se evalúe la expresión y lo que esperemos nosotros que la expresión se evalúe. Entonces en el primer argumento de expresión vamos a seleccionar aquí lo que nosotros seleccionemos aquí en esta celda que va a ser la celda G3 y vamos a decirle que si esa celda G3 se evalúa a la palabra menores, entonces vamos a encerrar o vamos a abrir con dobles comillas y vamos a colocar aquí la palabra menores tal cual como nosotros la digitamos aquí o como está en la lista de validación de datos, la palabra menores, cerramos dobles comillas, entonces nos entregue un número 1 porque queremos devolverlo para que la clasificación de los datos sea de manera ascendente y si la palabra es mayores, entonces vamos a colocar aquí mayores, encerramos con dobles comillas, nos devuelva un número -1 para que el criterio de ordenamiento sea de mayor a menor. Teniendo esa fórmula, vamos a cerrar la función cambiar y vamos de nuevo a cerrar la función ordenar por. Vamos a dar un enter y ustedes observen ahora cómo estamos extrayendo los elementos basados en esa clasificación. Vamos a decirle aquí que queremos los elementos de mayor a menor. Observen cómo estamos extrayendo los elementos de mayor a menor y si colocamos menores estamos extrayendo los elementos de menor a mayor, los estamos clasificando y los estamos extrayendo. Ahora lo que tenemos que hacer aquí, vamos a ampliar esa fórmula y vamos a decirle ahora que queremos la cantidad de elementos que nosotros configuramos aquí en la celda G2. Para eso nos vamos a parar aquí al inicio de la fórmula, vamos a utilizar la función tomar y la función tomar nos recibe como mínimo 2 argumentos, la matriz que nosotros queremos utilizar para extraer esos datos, entonces le vamos a pasar lo que llevamos o lo que nos entrega la función ordenar por y nos vamos a ir a la parte final de la fórmula, vamos a colocar una coma y vamos a decirle que la cantidad de filas que queremos extraer va a ser lo que nosotros configuremos aquí en la celda G2, vamos a cerrar la fórmula
y vamos a dar un enter, y ustedes observen que aquí recibo un error de cálculo porque no he indicado el valor que quiero extraer. Vamos a decir que queremos extraer cuatro valores, y aquí basados en este color y en este dato que nosotros estamos ingresando, estamos extrayendo los elementos de la parte inferior después de que le hemos aplicado esa clasificación. Ahora, si nosotros queremos extraer los elementos que están en la parte superior después de esa clasificación, observe cómo al seleccionar mayores la fórmula nos está entregando los 4 elementos. Si quisiéramos los 5 elementos, vamos a colocar aquí 5, la fórmula nos está entregando ahora 5 elementos de la parte superior de esa clasificación de los datos. De esta manera podemos saber los elementos más rankeados, es decir, los que están en la parte superior, la cantidad o en elementos que queremos extraer, y si queremos extraer los elementos de la parte inferior, seleccionamos menores. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no quisiéramos extraer de la parte superior ni de la parte inferior, sino queremos extraerlo basado en índices? Entonces vamos a ampliar un poquito esa fórmula para poder utilizar los valores que podamos ingresar aquí desde y hasta, aplicando ese mismo criterio de ordenamiento para que la fórmula que vamos a desarrollar aquí pueda responder a esos cambios. Entonces vamos a pararnos aquí y vamos a copiar lo que nos interesa, que es la extracción o la clasificación de los datos. Nos vamos a copiar simplemente lo que llevamos aquí en la función ordenar por. Vamos a seleccionar, le vamos a darle un control C, le vamos a dar escape, nos paramos aquí en esta celda, vamos a iniciar la celda con un símbolo de igual para decirle que es una fórmula, y aquí vamos a decirle que cambiar, no vamos a utilizar lo que esté en G3, sino vamos a utilizar lo que esté aquí en la celda K4. Vamos a darle un enter y ustedes observen de nuevo cómo obtengo esa matriz de nuevo, y si le aplico ese criterio de ordenamiento, esa clasificación me la está extrayendo de manera normal. Y ahora lo que vamos a hacer es el siguiente análisis. Si nosotros queremos extraer los elementos desde un punto hasta otro punto, nosotros vamos a tener que excluir los elementos que estén antes del punto que nosotros estemos configurando aquí. Y después, para extraer la cantidad de elementos que llegue a este punto, vamos a tener que hallar la diferencia del número que configuremos aquí en hasta con el número que configuremos aquí en desde. Hacemos la diferencia y esos son la cantidad de elementos que nosotros queremos extraer. Entonces nos paramos aquí y vamos a utilizar la función excluir, y en la función excluir nos pide como mínimo 2 valores. Nos pide la matriz que nosotros queremos utilizar, a la cual le vamos a excluir la cantidad de elementos, y vamos a decirle qué es lo que nos está entregando la función ordenar por, y vamos a decirle que la cantidad de filas que nosotros queremos excluir va a ser el número que nosotros indiquemos aquí -1, porque nosotros queremos que este índice se incluya en el resultado. Entonces queremos que la fórmula nos descarte de ese punto hacia atrás, no que nos descarte ese punto o ese índice que nosotros estamos incluyendo ahí. Para eso, entonces, nosotros seleccionamos lo que vamos a configurar en esta fórmula y le vamos a decir que -1 para que nos descarte los elementos a partir desde el dato anterior que nosotros estemos apuntando con ese índice. Cerramos la fórmula y ahora vamos a utilizar la función tomar, y vamos a irnos a la parte inicial de la fórmula y le vamos a decir que vamos a utilizar la función tomar, y vamos a tomar la cantidad de elementos que configuremos con la diferencia desde el dato que configuremos en hasta menos el dato que configuremos en desde, y le sumamos un número que es el número que le estamos quitando aquí. Entonces vamos nosotros a decir aquí que vamos a tomar, le vamos a pasar lo que llevemos aquí en esta matriz, vamos a darle una coma y le vamos a decir que lo que configuremos aquí en hasta menos lo que configuremos aquí en desde más 1, vamos a cerrar, vamos a dar un enter, y ustedes observan ahora no he configurado nada. Entonces queremos extraer un dato, que es el dato que estamos extrayendo aquí en esta fórmula, y vamos a decirle que si queremos del índice 2 hasta el índice 4, nosotros queremos extraer 3 datos, porque queremos extraer el dato número 2, el dato número 3 y el dato número 4, que son 3 datos. Que quisiéramos extraer los números que están desde el índice 4 hasta el índice 8. Entonces vamos a colocar aquí los índices y ustedes ven cómo extraemos 5 datos, porque queremos extraer el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8, que son 5 elementos. Si cambiamos el criterio de ordenamiento, observen que ahora estamos extrayendo los datos cuando están clasificados de mayor a menor, y si queremos extraer los datos basados en estos índices cuando estén clasificados de menor a mayor, podemos alterar o modificar aquí el criterio de ordenamiento de clasificación y podemos hacer esa extracción de los datos basados en ese criterio.
Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad y una vez más, gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto del video. Si les resultó útil y fue de su agrado, me podrían apoyar con un like, y si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse a mi canal para que sigamos aprendiendo juntos. De verdad que aprecio mucho cada nuevo suscriptor porque me motiva a seguir creando contenido para que este conocimiento siga creciendo. Yo sé que este conocimiento les está llegando y muchas gracias por verme, gracias por apoyarme en esta iniciativa y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.